Gracias, señor presidente. Bueno, estamos hablando, señor presidente, de un presupuesto de 313 billones de pesos, de los cuales 72 billones, como ya lo han mencionado varios colegas, pues van destinados al pago de la deuda. Esto es básicamente la consecuencia de los errores que se han cometido no solo en este gobierno, sino también en los anteriores, respecto a la definición y construcción de una política económica que nos permita crecer, innovar y producir en nuestro país. Una economía que produzca, no solo que consuma, una economía que fomente la inversión y el desarrollo industrial en el país. Hemos crecido en los últimos 20 años ciertamente en materia de ayudas y apoyos estatales, pero no hemos creado una política eficaz que genere empleo y crecimiento, lo cual nos ha llevado a sustituir crecimiento por gasto y endeudamiento. Esa es la realidad y yo creo que esto resume lo que ha sido la circunstancia principal de la economía colombiana, excepto unas pequeñas ventanas de crecimiento extraordinario jalonadas por un boom de los commodities que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. La única respuesta del actual gobierno y de la anterior ante la insostenibilidad del gasto público ha sido la misma siempre: precarización laboral, más endeudamiento y apostarle casi que exclusivamente a la construcción y a la finca raíz como jalonador del empleo. Un sector que ciertamente produce empleo, pero que por sí solo no es suficiente para la construcción de una sociedad más estable y próspera. Y llegó esta crisis, honorables senadores, crisis profunda que alteró y afectó en sus cimientos el mercado interno colombiano. Esta es una economía que estaba dependiendo en términos muy altos del mercado interno, de la demanda interna, porque tenemos una de las tasas de exportación por habitante más bajas de América Latina. Y llegó la crisis y la única respuesta, y esto es lo más cuestionable por parte del gobierno, la única respuesta fue básicamente una respuesta de rigor, una respuesta básicamente preocupada principalmente por contener el déficit y una respuesta basada en una serie de obsesiones ideológicas por parte del Ministerio de Hacienda en cuanto al rigor, al déficit y por supuesto también a la inacción en cuanto a sostener realmente la demanda. Y las cifras son absolutamente claras. En un momento en el que se necesitaba expansión, el gobierno colombiano fue muy tímido. Perú y Bolivia gastaron entre 10 y 15 puntos del PIB para enfrentar Perú y Chile, entre 10 y 15 puntos del PIB para enfrentar esta crisis. Colombia destinó 2.6 puntos del PIB, que son los 26 billones de pesos del FOME. Una respuesta absolutamente insuficiente. Y de esos 26 billones de pesos, el gobierno solo ha ejecutado 9 billones de pesos. ¿Cómo explicar entonces, o cómo no entender entonces que Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina y que ha sido el segundo país del mundo donde el nivel de desempleo más ha crecido? 9 billones de pesos en 7 meses para enfrentar esta crisis. Un gasto absolutamente insuficiente. Y obviamente, si ese ha sido el ritmo de gasto, teniendo en cuenta además que el rubro del FAEP ha sido el de menor crecimiento, el de menor ejecución dentro del FOME, pues todo esto explica la magnitud de la crisis que estamos enfrentando. 185 billones de pesos van para funcionamiento y solo 33 en nómina. Aquí no es que exista un plan masivo de creación de empleo público para jalonar la demanda, 42 va para gasto pensional. Entonces, pues, esto es básicamente un presupuesto que si trasladamos esos 43 billones de inversión del año pasado a cifras actuales, mantenemos prácticamente el mismo nivel de inversión. Porque estamos trasladando cerca de 10 billones de pesos que estaban en el FOME al presupuesto general de la Nación. Si el nivel de ejecución ha sido solo de 9 billones de pesos, estamos cogiendo plata a los departamentos y municipios, que era ahorro de regalías, y se lo estamos entregando a la Nación para financiar su déficit y sus problemas de financiación.
124 billones de pesos corresponderán en los ingresos a gastos de capital. Me temo. Senador Rodrigo, continúe, por favor. Me temo que viene una privatización de los activos estratégicos más importantes de la nación, como un porcentaje de Ecopetrol y lamentablemente también de ISA. Y en cuanto a los rubros de inversión, no vemos ningún rubro que obedezca a una política masiva de expansión. 2 billones de pesos para agricultura, que es prácticamente lo mismo que teníamos, sin que esto genere claramente o tenga claramente una incidencia en la generación de empleo. Los mismos 4 billones de pesos amplios que tenía el Ministerio de Vivienda, sin que aquí tampoco veamos un programa masivo de construcción de vivienda. 1 billón de pesos para medio ambiente y 1 billón de pesos también repartido en varios ministerios, como el del deporte. ¿Dónde está la política expansiva? ¿Dónde está la política de generación de empleo en este presupuesto? Si la plata que están agregando de inversión son los 10 billones de pesos que no ejecutaron del FOME, ya de por sí un rubro absolutamente diminuto si lo comparamos con el de otros países de América Latina. ¿Cómo vamos a sacar a este país de la crisis? ¿Cómo